Con más de 2 décadas de experiencia, Jorge Abraham Ramírez Alvidres es el actual magistrado de la primera sala penal del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Chihuahua. El magistrado Ramírez es abogado postulante por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua, maestro en Gobierno y Políticas Públicas por la Fundación Ortega Vasconcelos y ha sido el encargado de la implementación del sistema de justicia oral con la reforma constitucional en México, diputado local por el Distrito Electoral número 13 de Chihuahua y presidente del Colegio de Abogados de Cuauhtémoc. Líder innovador, visionario y disruptivo, el magistrado Ramírez es comisionado para el desarrollo del sistema de tribunales especializados en materia de narcóticos, el TEN, donde la impartición de justicia está enfocada a la recuperación y reintegración a la sociedad de quienes consumen estupefacientes como una adicción o problema de salud en personas útiles y productivas. Hola, bienvenidos a una edición más del SAS Minds. En esta ocasión nos honra la participación del magistrado Jorge Abraham Ramírez Alvidres. Él es sinceramente un hombre de gran experiencia personal, profesional, y es un honor tenerlo en este espacio de SAS. Magistrado, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buen día para todos ustedes, para quien nos escucha. Gracias por la oportunidad de poder dialogar con ustedes y poder platicar de muchas cuestiones que hoy nos están planteando un futuro que no imaginamos, y espero que con esta conversación podamos empezar a trazar los próximos meses, días y años, porque no es fácil. Antes planeamos a 5 años y hoy tenemos que estar planeando a 3 o 4 meses. Para arrancar, ¿qué tal que comenzamos desde la base de cuáles considera que son hoy en día estos mitos y realidades de la inteligencia artificial aplicados en los tribunales y procuración de justicia? Es que primero que nada hay que tener un entorno de lo que está sucediendo en tema de justicia, en la procuración y en la administración de justicia. La procuración es esta cuestión que vemos desde las fiscalías, la investigación del delito, el fenómeno social que se da con esta circunstancia, y la administración de justicia es el trabajo que realizamos como juzgadores. Ahora sí, cuando una persona está en el supuesto de que cometió un hecho que se puede considerar delito, ¿qué es lo que vamos a hacer o cómo lo estamos tratando desde el punto de vista del juzgador? Y aquí nos encontramos con una perspectiva que es verdaderamente preocupante. Solamente te voy a decir que en México la media nacional de índice de impunidad es 97.4%. Esto quiere decir que 97 de cada 100 personas saben que si cometen un delito no van a tener ninguna consecuencia. Y eso nos pone en un problema a todos los que estamos involucrados en esta sociedad. En Ciudad Juárez logramos que este índice de impunidad baje al 62%. Nos hemos convertido en los raros de México. Y lo hacemos porque entendimos que hay muchos hechos que se pueden considerar delitos y que parecerían una falta que no es tan grave, pero cuando la llevamos al trámite del juicio, entonces cerramos esto que la gente ha llamado la puerta giratoria. Personas que llegan a un proceso y los soltamos inmediatamente porque es un derecho constitucional que tienen, pero que desde nuestro atavismo, esta idea que tenemos de hace muchos años, de si la gente está en la cárcel está pagando su culpa, y nos encontramos que muchos de los que están en prisión no tienen ninguna responsabilidad, como muchos de los que andan en la calle tendrían alguna responsabilidad que los llevaría a una pena privativa de la libertad. Cuando tenemos este escenario tan complicado, tenemos que encontrar herramientas que sean distintas a las que hemos utilizado en los últimos años. En los últimos años. Yo siempre les digo una cosa. Imagínate que tenemos cientos de años desde que llegaron los españoles aquí a México y que nos trajeron un sistema que nos generó una cultura completamente distinta. Nos trajeron un sistema de justicia. Aquel sistema que se convirtió en el sistema de expedientes. Como el rey era el que tenía el valor de la ley y a él había que rendirle esta pleitesía, pues él nombraba algunas personas que se dedicaran a juzgar.
Y ellos, para poder demostrarle al rey que hicieron el trabajo que él les estaba solicitando, hacían expedientes. Y entonces teníamos muchas hojas, mucho papel, mucho de todo que no servía para nada porque nadie lo podía controlar. Finalmente, si alguien tenía que ser culpable, era culpable, y si alguien tenía que ser inocente, no tenía ningún problema, y eso no nos ayudó. Por eso en México buscamos un sistema de justicia en materia penal, y ya lo estamos viendo en otras áreas también, que sea oral, adversarial, público, transparente, que le permita a las personas dialogar siempre con el juez y con las otras partes. Y me parece que ese es el punto en el que tendríamos que ir avanzando y que lo debemos hacer de una manera distinta. Tenemos cientos de años haciendo eso y creo que los índices de delincuencia aumentan cada momento. Cada vez es más preocupante, cada vez es más difícil y cada vez es más complicado. Los indígenas, aquí en Chihuahua, los tarahumaras, por ejemplo, hacen un tipo de justicia que yo denomino justicia comunitaria. Y déjame que te cuente que en Estados Unidos es el último grito de la moda en materia de justicia, la justicia comunitaria. ¿Qué sucede aquí? Haz de cuenta que se reúnen los viejos de la tribu cuando una persona comete un delito y lo primero que hacen es hablar bien de él. Imagínate que tiene una persona que cometió un delito enfrente y le empiezan a decir: tú eras muy rápido para correr, tú eras muy bueno para poner cercos. Yo me acuerdo que ayudaste a tus abuelos en algún momento de necesidad. Un día me ayudaste a mí a recoger la cosecha. Y entonces este ser humano que se vio en una circunstancia que lo puso en la posibilidad de cometer un delito, se ve como un ser humano bueno, se percibe a él mismo como un buen ser humano y dice: ¿por qué si siendo bueno hice esto? ¿Sabes? Porque no alcanzamos a comprender nuestra cultura y no lo alcanzamos a ver que en realidad es una circunstancia la que lleva a una persona a cometer un delito. Los delincuentes no están de aquí para enfrente. El delincuente puede ser yo en cualquier circunstancia. La cuestión es que vulnerable. cada quien está buscando cómo va a desarrollar su vida en el futuro. Después, ellos se empiezan a echar la culpa. Los mismos ancianos de la tribu se empiezan a echar la culpa y dicen: una vez te vi fumar y no te reprendí. Una vez vi que maltrataste a una persona y no dije nada. Una vez sacaste un caballo que no era tuyo y yo no te denuncié. Y entonces yo, por no haberte detenido a tiempo, me convierto en el responsable de la circunstancia que te tiene en este momento aquí. Y luego le dan una sentencia que pueden ser desde golpes a una exhibición o cualquier circunstancia. Y ella dijo, además de su Suprema Corte, que eso no atenta contra los derechos humanos porque es una cosmovisión de la vida que ellos tienen y que la debemos respetar. Pero les duele más eso a cuando ya los entregan a la autoridad civil y les damos 20 años de prisión. Porque que los hayamos exhibido frente a su comunidad, que no los dejemos usar su ropa tradicional, que no les demos la oportunidad de saludar a sus hermanos y a sus amigos todos los días, les duele más que los metas 20 años de prisión, porque ellos lo que ven es: tengo un lugar donde dormir y tengo que comer, ¿cuál es mi preocupación? Todo está bien aquí. Entonces, cuando esto sucede en una comunidad indígena, los índices de delincuencia no aumentan y tienen miles de años haciendo eso. Creo que alguien está haciendo mal el trabajo y en este caso creo que somos nosotros. Y por eso necesitamos herramientas que nos sean efectivas. Por eso es que cuando a mí me plantearon una cuestión así de inteligencia artificial, lo primero que pensé fue en robots, en naves espaciales, en lentes que te los ponías y podías ver cualquier cosa, en todo lo que la ciencia ficción me ha dicho que puede suceder. Y en realidad tuve una gran oportunidad de conocer SAS de cerca. Y lo que más me impresionó, y se los tengo que reconocer, es este departamento que tienen de ética. Y cómo, siendo ustedes los dueños de los datos de todo, entienden perfectamente cómo se debe de trabajar con los datos y cuál es la responsabilidad que tienen manteniéndolos. En materia de justicia, eso va a ser invaluable y creo que nos puede ayudar mucho en todo el país. De acuerdo, totalmente. Y eso es justamente por lo que lo tenemos en este espacio, para poder expresar un poco más cómo ayudar a México. Y en este caso, creo que bien dicen que basta con mirar un punto específico de cómo usted le llamó, estamos haciendo las cosas o nos ven raro. En realidad creo que es justamente Chihuahua hoy
un estado que está haciendo las cosas diferentes, pero siempre el que se pueda tomar esta adopción analítica o de inteligencia artificial para mejorar algún área en específico, en este caso la Procuración de Justicia, tiene que ver también con el liderazgo, con quién está encabezando estos cambios. Y bueno, desde 2014 que está como magistrado, ¿podría compartirnos un poco de cómo han cambiado estas realidades con estas nuevas direcciones, con estas nuevas ideas? Tuve la fortuna de colaborar en el país en la implementación del sistema de justicia penal y esto cambió este tramo de hacer expedientes a ir ante el juez como una de las partes comprometidas en el sistema de justicia. Y eso generó un diálogo que ha sido muy intenso. Eso nos genera, primero, cómo le hacemos hoy para, como no tenemos expedientes, tener grabaciones con un buen equipamiento, que se entienda todo, que se note todo, que se vea que hay transparencia, que nadie está obligado, que todo el mundo entiende, que hay una defensa adecuada. Toda esa circunstancia que hoy la tenemos que observar, me parece que nos da un camino distinto. Pero además, en Chihuahua hemos planteado que la justicia se tiene que hacer afuera de los tribunales. La gente tiene que aprender a dialogar. No se trata de que vayamos a un juicio por cada circunstancia o cada situación que nos esté pasando. Decía un amigo, ¿tú qué haces cuando tienes un problema? Lo demando. Imagínate el problemón en el que está metido todos los días. Como cuando tú personalmente tienes un problema y vas a ver a un abogado y la respuesta del abogado es demandar, tienes dos problemas, el que traías y el que te acaban de crear en ese momento. Pero ¿qué tal si los abogados iniciaran un diálogo con las personas? Si les expresaran lo que realmente está sucediendo y cómo se puede ayudar a la gente a resolver sus problemas de raíz para que de esta manera les vaya mucho mejor. Y en esto los datos son fundamentales, porque mira, en el ejercicio del día a día, yo soy abogado postulante y de repente llega una persona, me plantea un problema, yo sé, conozco el derecho y sé que no va a ganar, pero le voy a cobrar por darle tiempo para ver qué va a pasar. Y entonces hago un problema muy grande y lo hago más largo y cada vez lo hago más engorroso y luego acudo a muchos tribunales y le estoy cobrando a las personas. Pero como no sé cobrar porque soy un abogado que no quiere cobrar porque si le cobro se asusta y va a ir con otro abogado que va a ser más inteligente al cobrarle menos, entonces lo que hago es decirle que necesito, no sé, dinero para las copias, que eso es muy común, que necesito dinero para darle a un funcionario público, que necesito dinero para que el juez saque la resolución. O sea, al final desprestigiamos el mismo ejercicio de la abogacía porque no sabemos cobrar. Cuando creo que si tuviéramos datos suficientes siempre a la mano de todos nosotros, sabríamos si vamos a ganar o vamos a perder una demanda y no estaríamos cobrando tiempo, estaremos cobrando por la resolución del conflicto. Porque un divorcio, un terreno, una herencia, una vida, un contrato o un delito siempre pueden tener una solución. Enfrenta a seres humanos. La cosa es que tengan datos suficientes para tomar decisiones que sean verdaderamente asertivas y en eso es donde nosotros tenemos que trabajar más. Por eso es que aquí en Chihuahua, mira, en la independencia aquí matamos al padre de la patria porque tenían que encontrar un lugar lejano para no levantar tanta pasión y lo trajeron hasta Chihuahua, al cura Hidalgo. En la revolución nosotros pusimos los muertos y en Sonora pusieron los presidentes y siempre estamos dispuestos a dar el pecho, poner el pecho de frente por México. Y en esta posmodernismo que tenemos en México, fuimos la cuna de la democracia, fuimos los primeros que implementamos el sistema de justicia oral adversarial completo en todo el territorio con todos los delitos. Y ahora tenemos tribunales especializados de tratamiento para las personas que les damos una oportunidad de que puedan resolver sus conflictos, muchas veces con su salud que los pone en conflicto con la ley o muchas veces de problemas de conducta que los pone en conflicto con la ley para poder ayudarles a resolver sus problemas. Y estamos otra vez dispuestos a poner el pecho y poder ser nuevamente punta de lanza, no porque seamos los que más sabemos, porque somos los que más nos hemos equivocado y quisiéramos que en muchas partes del país evitaran muchos errores que nosotros ya cometimos. Sí, sin duda creo que justo el punto tecnológico ayuda a habilitar y a optimizar realmente estos procesos. Y bueno, en SAS creemos justo
que con esta responsabilidad de la que hablaba, pues podemos acelerar estos esfuerzos de innovación de manera responsable. Pero también nos gustaría conocer... No, sí, adelante. No, te decía que cuando me dijeron de inteligencia artificial pensé en muchas cosas. Cuando se las platiqué a mis compañeros, lo primero que dijeron es: nos van a quitar el trabajo. ¿Cómo vamos a hacer para juzgar? Porque entonces ahora va a haber una inteligencia artificial que lo va a hacer. Y la verdad es que no podríamos estar más alejados de esa realidad. En realidad, lo que vamos a hacer con inteligencia artificial es darle herramientas objetivas a todos los que estemos en la responsabilidad de juzgar para tomar decisiones. El otro día me puse un ejemplo muy bárbaro. Una persona que es menor que se robó una bicicleta y la inteligencia artificial decía que le tenían que dar 25 años de prisión. Y una persona que lesionó a otra y la inteligencia artificial decía que solamente había que darle 2 meses de prisión. La diferencia, según ellos, es que la persona que se va a robar la bicicleta y en realidad no se la robó, la usó y la regresó, es que era de color. Y creo que esa no es una circunstancia de inteligencia artificial, no tiene que ver con datos. Es más, la situación en la que el juzgador pone los datos para que los pueda leer alguien que tiene ese conocimiento. Aquí la situación es que nuestra inteligencia cognitiva nos hace ver que lo que sabemos lo conocemos y lo que no, lo desconocemos completamente. La inteligencia artificial tiene datos que puede recopilar y que puede trabajar de tal forma que se pueda tomar una decisión objetiva. Y si la inteligencia artificial sale con una barbaridad de esta naturaleza, siempre va a un ser humano, un juez que tome esa decisión. Y no nos va a quitar el trabajo, al contrario, nos va a hacer más eficientes en lo que hagamos todos los días. Totalmente, y justo es lo que creemos, ¿no? Que más bien en esta responsabilidad el enfoque realmente es tener nuevos tipos de colaboración y lograr realmente una mayor confiabilidad del resultado, ¿no? De tener resultados realmente mucho más confiables. Magistrado, y desde el lado humano, ¿cómo impacta el que se puedan cambiar y optimizar estos procesos, principalmente pues para toda la parte de objetividad, de la ética, del sesgo? Mira, cuando seguimos avanzando en el proceso, lo que yo pensaba es que íbamos a evitar el error humano. Dije, con datos, con inteligencia artificial, podemos limitar el error humano y entonces con eso ser mucho más objetivos. Porque a mí como juzgador me duele, cuando estoy juzgando un evento en el que está involucrado un menor, mi circunstancia es distinta. Aunque diga, no, mi formación me permite, mi corazón me dice otras cosas. Y mi Hay una humanidad detrás de todo. Sí, y mi mente hierve y mi sangre me pone a sentir lo que pasa en cada una de las circunstancias que voy viendo durante la audiencia, hasta la forma en que se expresan cada una de las cosas que se están planteando ahí. Y entonces yo pensé que eso nos podría quitar el error humano, pero en realidad, ¿sabes qué? Los datos bien tratados, con una buena minería y un buen trabajo del desarrollo de ellos, lo que puede hacer es evitarnos a los superhumanos y entonces hacer que cualquier ser humano tenga datos objetivos para tomar una decisión que no esté sesgada y que le permita entonces entender de una mejor forma el comportamiento humano. Por eso no nos quita el trabajo. Por eso siempre va a haber esta posibilidad de que el juzgador tome una decisión también basado en sus propios criterios. Que a lo mejor nuestros criterios chocan con criterios que ya están superados por alguna instancia superior a lo que nosotros hacemos todos los días y que lo tendríamos que modificar. Sí, pero hay muchas cosas que nos van cambiando. Te decía hace unos momentos que entre todas las cosas que hago, de hacer deporte, de estudiar, de tratar de tener una familia, de cantar, porque me divierte mucho cantar. Hay una canción que cantaba Alejandro Fernández, que se llama Mátalas. Ya no puedo. No la puedo cantar porque no va conmigo, porque he estudiado tanto y me he dado cuenta de tanta violencia que se genera por esta situación. Y a veces cuando me ponen a cantarla, porque además no creas que me sale tan mal, he cambiado Mátalas por Ámalas. Y es una visión completamente distinta de la propia melodía. Claro. Así es como se debe tratar. Cuando te supera la objetividad
cuando te supera lo que el deber ser por encima de tus pensamientos, creo que tienes que cambiar tus pensamientos. Y en este momento, el hacer del trabajo día a día una cuestión menos subjetiva y mucho más objetiva, te permitirá tomar mejores decisiones. Y en eso es en lo que nos tenemos que comprometer siempre. Sí, totalmente. La verdad es que me encanta justamente porque cuando hablamos de tecnología o de la IA o la analítica, también es importante decir que va del otro lado la parte humana. Cuando convertimos esta inteligencia artificial en este lado humano, en realidad es como lo que usted está hablando, ¿no? De conectar realmente y saber poder medir y balancear estas emociones para no perder la objetividad, pero sin duda el pensamiento y la parte positiva es relevante para poder plantear nuevos escenarios y tomar mejores decisiones. Y en este caso, en cuestiones de optimizar la recuperación y la reintegración a la sociedad de estos consumidores de estupefacientes, que realmente se conviertan en personas útiles y productivas a la sociedad, ¿podría platicarnos un poco de cómo ve este escenario? ¿Cuáles son estas expectativas? ¿Qué está mirando? A ver, cuando iniciamos el Tribunal Especializado en Narcomenudeo, que creo que debería ser un tribunal de tratamiento o que debería ser un tribunal terapéutico para evitar el tema del narcomenudeo. Porque como alguna vez se los dije, a la primera que tuve que convencer de que no tenía que ver nada con el narcotráfico era mi mamá, porque fue la primera que se asustó. Ahora considero que toda la gente siempre tiene una función dentro de la sociedad y hay muchas personas que, siendo orgánicas, utilizan sustancias por cualquier circunstancia. Otra vez, lo que tenemos que hacer es hacernos responsables de cómo le hicimos o por qué se generó la circunstancia que los tiene en este punto a ellos. Pero el ejemplo que más disfruto yo es el de una persona de Ciudad Juárez que estudió hasta 5º año de primaria. Se tuvo que salir de estudiar porque su familia no lo podía sostener en la escuela y él tenía que trabajar para ayudar a su familia. Y se hizo un trabajador muy responsable, como muchos de los seres humanos que entienden que tienen que trabajar para poder llevar el sustento a su familia. Esta persona empieza a trabajar ya después, siendo mayor de edad, en una maquiladora, y resulta que es muy bueno trabajando. Un día lo llevaron a Alemania para capacitarse, allá aprendió alemán, aprendió el proceso, vino nuevamente a Ciudad Juárez, siguió trabajando en la maquiladora que un día lo mandó a Estados Unidos para que siguiera con la capacitación en un proceso que estaban haciendo con la construcción de partes automotrices. Aprendió ahora el inglés, ya sabe 3 idiomas, ya es especialista en el proceso, es una de las personas más inteligentes que tenemos en el trabajo de la maquiladora en el día a día en Ciudad Juárez y uno de los líderes más importantes. Pero entonces empieza a tener problemas que él no sabía que tenía o que iba a tener. Y empieza a tener depresiones, y empieza a tener estrés, y empieza a tener circunstancias que lo ponen de una forma preocupante, y entonces tiene que ir al doctor. Cuando llega con el médico le dicta unos ansiolíticos, le dicta algunos antidepresivos, él tiene que ir a la farmacia, consigue los medicamentos, los empieza a utilizar y a veces se siente como emocionado, a veces siente que no tiene sentido la vida. Él no está entendiendo esta circunstancia porque está metido en un mundo al que él seguramente no tenía la capacidad cognitiva de poder entrar y poder competir en el ámbito laboral. Finalmente se entera que afuera de su propio negocio venden unas pastillitas así chiquitas, muy baratas, y empieza a conseguirlas y a comprarlas, y resulta que cuando se las toma se le quita el hambre, se le quita el sueño, se siente más productivo, se siente muy relajado, empieza a tomar decisiones que él siente son mejores y utiliza estas sustancias de una manera más seguida. Un día lo detiene la policía, le encuentran sustancias en posesión y lo metemos a prisión 8 meses. Entonces, lo perdió su empleador, lo perdió su familia, lo perdió la sociedad juarense, lo perdimos tú y yo seguramente, y lo ganó el crimen organizado cuando estuvo en prisión, porque estuvo en esa circunstancia, en donde nosotros no alcanzamos a percibir que era un mexicano orgánico, trabajando, colaborando para el desarrollo de su tierra, que estaba perfectamente capacitado para desarrollar muchos procesos,
y al que no le supimos ayudar. Así empezamos a trabajar con ellos. Fue una exigencia de los empresarios, sí, pero fue una necesidad del tribunal de poderles dar una salida a estas personas. Pero entonces, así como él, me topa a jovencitos que se durmieron drogados abajo de un puente y despertaron en el tribunal. Así como él, me encuentro a hombres y mujeres que fueron a una fiesta y les dijeron que eso era para que se pusieran más contentos y se tomaron una sustancia que ni sabían de qué se trataba. O hay personas que ya las consumen diario porque sienten esta necesidad. Y a todos los juzgamos y les damos un tratamiento para que vayan puedan salir de este problema de salud que los tiene en conflicto con la ley. Mi tema de los datos es saber qué está pasando con ellos. Porque yo te puedo decir tranquilamente, el 30% no han vuelto con nosotros. No han vuelto al Tribunal Especializado en Narcomenudeo. Pero no sé por qué no han vuelto. Ojalá que haya sido porque resolvieron su problema de salud. Pero es una adicción. No me puedo hacer como que no entiendo cómo funcionan esas cosas. Estoy seguro que tendrán tentaciones todos los días y las tendrán que estar venciendo todos los días. O están en otra circunstancia y la desconozco. Y entonces, teniendo datos objetivos, pudiendo saber dónde está, haciendo redes, conexiones con lo que él hace, con lo que su entorno realiza, con lo que está sucediendo en Ciudad Juárez, en Chihuahua y en todo el país, estoy seguro que tendríamos una mejor posibilidad de ayudar a mucha gente y con esto hacer de nuestro país un espacio completamente distinto, con una visión diferente de lo que está sucediendo. He ido a Estados Unidos a aprender de este proceso y aunque tiene un sistema de justicia distinto y es mucho más dialogado, mira, allá tienen mucho consumo y allá sí se nota. Aquí nos estamos dando con los trastes por el tráfico y por el uso, no sé, pero allá sí es todo el uso, todo el tiempo y hay que tratarlos de una manera distinta. Y el tema del uso de sustancias convierte a seres humanos en algo que ellos mismos no habían planeado para su futuro y en donde nosotros tenemos que contribuir para ayudarlos a resolver ese conflicto. Los datos nos van a ayudar, estoy seguro de eso, porque con eso podremos tener más tranquilidad en lo que está sucediendo. Porque si una persona empieza a fumar cigarrillos de tabaco que parece que son legales, terminará algún día utilizando alguna sustancia que le sea o que lo comprometa con la ley. Hay que buscar que los jóvenes que están en estas circunstancias les cortemos este camino de la delincuencia que los lleve a otro punto, en donde no quieren estar, pero la sociedad les tiene que ayudar a transformar esa situación. Claro, siempre también en SAS hablamos de cómo el data for good, en realidad cómo se usan esos datos para el bien de la humanidad y creo que aquí cabe perfectamente cómo la tecnología puede irse adoptando en sus diversos niveles para poder optimizar las vidas de otras personas, pero como bien dice, el poder utilizar de manera óptima los datos podría llevarlos al siguiente nivel, ¿no? A no solamente resolverlos, sino también entender qué otras cosas, de qué otras formas pueden ayudarle a esas vidas y quizá también está todo ligado y conectado, de ir viendo cómo se conectan estos puntos para crear una mejor sociedad. Magistrado, ¿cuáles considera que puedan ser estas principales mejores prácticas o el valor del Tribunal Especializado en Narcomenudeo? Es decir, hacia los colegas que están en México e incluso para otros tribunales que haya en Latinoamérica, que seguramente van a ver este video, ¿cuáles podría compartir que son estas mejores prácticas que considera que son relevantes para que puedan ser adoptadas y replicadas? En SAS tienen Data for Good. Yo creo que además es Data for Fast. ¿Sabes? Sí. El mundo está cambiando todos los días y creo que fue lo que aprendí la última vez que tuve la oportunidad de estar con ustedes. Los datos tienen que circular de una manera más rápida. Si yo me pongo a analizar como un ser humano con mi conocimiento básico, qué está pasando con la sociedad juarense y los chihuahuenses y los mexicanos en el tema de consumo. Me puedo estar 20 años y voy a sacar un libro que ya cuando lo saque ya no va a funcionar, porque la circunstancia va a ser completamente distinta. Y Data for Good, utilizarla bien, pero además fundamentada en la ética. Lo más importante es que es rápida y reacciona de una manera muy rápida, porque además puede ser predictiva y eso nos va a ayudar siempre. En el tema solamente de el uso de sustancias, que pone a las personas que tienen un problema de salud en conflicto con la ley. Fíjate qué espacio tan corto estamos ocupando, pero qué trascendental puede ser el que le demos un buen
servicio a los datos que estamos utilizando todos los días. Y entonces, yo no puedo imaginarme cómo va a ser México dentro de 5 años. No puedo pensar cómo va a ser México el próximo año, porque ni siquiera puedo tener la certeza de cómo va a ser México dentro de 2 meses, porque cambia la circunstancia todos los días. Y la inteligencia artificial nos permitiría tomar decisiones no solamente acertadas y objetivas, sino predictivas hacia lo que puede ser el futuro. Y entonces, en un tribunal especializado en narcomenudeo, tener los datos exactos, funcionando, caminando, siendo objetivos y dándonos la posibilidad de ser predictivos, podríamos combatir el delito, por supuesto, pero más que otra cosa, ayudar a seres humanos a salir de su problema de salud que los tiene en conflicto con la ley. Eso sería lo principal. Es un tema de tribunales. Y cuando lo vean en cualquier parte de este país o en cualquier lugar de Latinoamérica, lo que se van a dar cuenta es que para la procuración de justicia, para estos policías, el policía de proximidad, el que llega primero a todos los eventos, para un agente investigador no es importante tener una persona que vaya a juicio por el uso de sustancias o por la posesión simple de la sustancia. Pero para los tribunales es muy importante. Y entonces, ahora te voy a decir por qué es importante para la sociedad. Nosotros cerramos la puerta giratoria. Cuando una persona entra a un proceso, a un juicio, entonces ya no puede tener una salida diferente. Y cuando una persona se arregla con el policía, con el comandante, con el Ministerio Público, con la Fiscalía, con quien sea, se puede arreglar todos los días, porque de eso no le va a ayudar a resolver su problema. Pero cuando llegan con nosotros, se van a tener que poner en la circunstancia de o resuelven su problema de salud o terminan cumpliendo con una pena en la que creo nosotros tendríamos que ser mucho más objetivos. Y entonces, tener datos siempre para nosotros es fundamental. Aquí lo importante es que no solamente tengo que saber qué edad tienen, de dónde vienen, cuántos son. Nada más te voy a dar un dato que a mí después me preocupó y me hizo mucho reír, porque cuando les pregunté cuál es el promedio de edad de las personas que atendemos en el tribunal, entonces me dijeron que era 35 años. Y yo estoy seguro que tú misma pensaste, no, son jóvenes los que utilizan esas sustancias, no me vengas. Pues en este error que tenemos de la utilización de los datos, seguro que agarraron que vemos personas de 15 años y vemos personas de 95 y agarraron el medio, ¿no? Y entonces esa no es la circunstancia de a quién estamos atendiendo. Seguramente que el de 75 debe ser un caso verdaderamente extraordinario, el de 17 es una cuestión que tiene que ver con otra circunstancia. Y lo normal es que estemos hablando de jóvenes entre 18 y 22 años, que son los que tienen más problema en este momento por el uso de sustancias que los ponen en conflicto con la ley. Entonces, las decisiones que yo hubiera tomado por una persona de 35 es completamente diferente a la decisión que debo tomar por una persona de 22 y mucho más por una persona que es menor de edad, porque el proceso es completamente diferente. Entonces, yo sí agradezco mucho que SAS se haya integrado al trabajo que nosotros queremos realizar, que me hayan hecho comprender muchas cosas que yo no entendía de la inteligencia artificial. Te digo, pensaba más en naves espaciales y en ciencia ficción que en lo que realmente es el día a día. Y aún así creo que la prensa en muchos casos nos inventa o nos pone monigotes con piel humana y dice que ellos nos van a gobernar mejor. Y estoy seguro que lo que harían es tomar decisiones objetivas, pero no nos ayudarían a gobernar, porque eso tiene que ver con este hombre, ser animal que trata de vivir en sociedad y siempre busca quien esté mandando o quien esté ordenando en cualquier circunstancia social. Entonces te digo, yo celebro mucho que SAS se haya comprometido en el tema, porque además he aprendido mucho de hombres y mujeres que, no siendo especialistas en derecho, han entendido perfectamente cuál es el proceso legal y cómo es que eso le puede ayudar a la sociedad. Y eso es lo principal, es para lo que debemos estar aquí siempre. Totalmente. Y alineados al pensamiento que tienes sobre cómo realmente lograr que estos jóvenes, que son esta parte orgánica de una sociedad, cómo poder ayudarles. Nosotros hablamos de la democratización de los datos. ¿Cómo podría usted trasladarlo hacia la democratización de las audiencias en estas salas y realmente poder pasar a un siguiente nivel para ayudarle a esta juventud y que va a crear este futuro en México y en Latinoamérica? La situación es que les podemos ayudar a todos los que tengan el problema y que lo acepten. Mira, cuando tú le preguntas a un joven que qué consume,
te dice que consume marihuana, porque como que ya se les está haciendo como que eso también ya es legal. Y cuando les hacemos el primer antidoping se han metido cosas que ni sabían que les cabían en el cuerpo. Y eso es muy problemático, porque entonces estamos tratando con una mala data, estamos tratando de dar una solución. Y es como cuando a un médico no le dices cuáles son exactamente tus dolores, como para que él tome una decisión, o te escondes tantito para que eso no me da mucha pena decirle que me duele eso, y entonces toma una decisión errónea. Creo que nosotros estamos equivocados en cómo poder tratar a una persona que tiene un problema de salud por uso de sustancias, cuando lo que nos está diciendo es que está utilizando una sustancia que parece que es muy blanda. Y la verdad es que hoy tenemos muchos tipos de sustancias que son peligrosas, que nos ponen en evidencia y que tenemos que tratar de una manera distinta. Y si la autoridad dice que no existe y nosotros los vemos circular todos los días en la calle, debemos de atender a las personas con lo que hay, no con lo que nos dicen que hay o no hay, porque esas cuestiones tienen que ver a veces con situaciones políticas y no con la realidad social que estamos nosotros trasladando. Por eso creo que democratizaría a la ciudadanía que todos tengamos este nivel de desarrollo similar. Cuando la gente habla de democracia piensa que es ir a votar. En realidad la democracia es la posibilidad de que todos tengamos la misma pista de despegue para poder alcanzar la máxima de nuestras virtudes y con eso las podamos desarrollar en favor de la sociedad. Cuando se enfrenta a una persona a un juicio por una situación de salud que lo tiene en conflicto con la ley, lo que siempre nosotros buscamos es que pueda resolver su problema de salud y necesito tener los datos exactos de lo que está sucediendo. A ver, tampoco me engaño, son personas que han vivido de una salida fácil siempre, de tratar de engañar al de enseguida, de buscar el dinero rápido para poder comprar lo que ellos necesitan en ese momento. Día a día. Sí, y entonces muchos que nos dicen, pues fui al hospital pero no me abrieron. Es un hospital, ¿cómo te van a abrir? O fui al lugar pero no había nadie. Y entonces a ellos los tenemos que ir tratando diferentes, les tenemos que enseñar que el camino siempre va a ser la ley y que eso es lo más importante, pero para ellos y para otros, para personas que utilizan sustancias en el día a día y para personas que las usaron para encajar en un grupo, para que no los bulearan, para sentirse productivos, para sentirse trabajadores o para que se les quite el desánimo que sienten ese día. Para todos tenemos que encontrar la manera de resolver su problema de salud que los pone en conflicto con la ley. Magistrado, para ir cerrando esta conversación realmente que ha sido súper interesante y estoy segura que va a ser de gran valor para colegas y para el resto del auditorio que esté escuchando, es sin duda el derecho es, como bien lo definía usted, absorbente, apasionado, ¿no? Estricto, ¿no? Pero también me encantó el pensamiento de decir que sin duda tiene que ser algo que se tiene que modificar todos los días. ¿Cómo podría vincular este pensamiento de esta agilidad que debe de tener hoy en día el derecho y de poderlo alinear o adaptar o empoderar con inteligencia artificial? Los abogados deberíamos entender que la sociedad cambia todos los días y por lo tanto el derecho tendrá que cambiar todos los días. Acuérdate de la imagen que tenemos de la diosa de la justicia, esta mujer que está en un pedestal, que tiene una balanza, que tiene un arma, una espada y que tiene los ojos vendados porque es ciega. Yo creo que la justicia debería bajarse de su pedestal. No debería amenazarte con una espada, no debería tenerte con una balanza diciendo qué es lo bueno y lo malo que has hecho. Y por supuesto que no debería ser ciega, debería ser muy sensible a lo que esté pasando y a veces tendría que bajarse, hincarse y abrazar a quien lo necesite, porque esa debería ser la circunstancia de la justicia. Muchos dirán, no, es que el derecho es rígido, la ley se cumple. Sí, pero hay muchas circunstancias que hacen que la ley quede desfasada de lo que está pasando en el día a día. Y entonces los abogados de hoy deberíamos ayudarle a las personas a resolver su conflicto. Eso debería ser el motivo por el que nos estemos desarrollando como abogados en este momento. Cambiar, si la sociedad cambia día a día, nosotros tendríamos que ser cambiantes en la manera en que apreciamos el derecho y cómo lo vamos planteando. Con cuestiones de datos. Tú imagina
que teniendo inteligencia artificial un tribunal pueda solamente con la pura presentación de la demanda saber cuál va a ser el camino del proceso y en qué va a terminar. Y entonces poderle decir al abogado, no vas a ganar, vete a negociarlo, mira, no pongas en esta circunstancia a una persona que no va a obtener justicia como la piensa, porque no tiene la razón jurídica. Y también poderle decir a otro, vas a ganar, no tienes ningún problema, no te pelees desde antes y trata de negociar. Y entonces hagamos que las personas inicien un diálogo que necesitan. Mira, para Latinoamérica, para los mexicanos es muy complicado, porque cuando tú le preguntas a alguien qué tienes, la respuesta natural es nada. Pero ¿cómo? Nada. Pues cuando tengas algo ni me hables, porque si con nada vas bien tarde. Y cuando te enfrentas a una cultura más anglo, que es más firme en las cosas que dice, y a ver qué tienes, te explica. O sea, te dice, a ver, no me gusta cuando haces esto, porque yo siento que me pasa así, me gustaría que hicieras esto, y así no sigues las instrucciones, entonces estás muy mal. Pero a los niños les enseñamos a no llorar, y a las mujeres les queremos enseñar a que son el sexo débil. Y creo que hoy nosotros mismos, como padres de familia, tenemos que enseñarle a nuestros hijos que se van a enfrentar a una sociedad muy distinta a la que nosotros vimos. Y en las escuelas, cuando estén complementando el desarrollo cognitivo de una persona con lo que estudió en su casa, con lo que aprendió de valores y con lo que tiene de cimientos, nos tienen que empezar a enseñar a que debemos expresar nuestros sentimientos y resolver nuestros conflictos, siempre y en todas circunstancias. Terminaríamos con el bullying, terminaríamos con los pequeños robos, terminaríamos con los aprovechados, terminaríamos con el que se mete en la fila, terminaríamos con muchas situaciones si dialogáramos todos los días. Y entonces tener la data, tener la respuesta objetiva a cada uno de nuestros problemas nos permitiría saber cuándo tenemos que llegar a negociar con la mano extendida o cuándo tenemos que llegar a negociar con la tranquilidad de saber que tenemos un espacio en el que podemos ganar. Pero no ganar todo y no apabullar y no perder para siempre. Eso es lo más importante, eso es lo que todos deberíamos de entender todos los días. Pero cuando hay juzgadores que piensan que como se juzgaba en 1800 está bien, pues pongamos a las mujeres en una hoguera y pongamos a los hombres en prisión durante mucho tiempo y con eso hagamos justicia. En realidad creo que hoy necesitamos que todos sientan un espacio democrático para desarrollarse, para impulsar sus propios talentos y para dar lo mejor de sí para una sociedad. Porque delitos todo mundo puede cometer, las circunstancias no ponerte en ese espacio, y entonces debes entender objetivamente cuál es el camino que tienes que seguir. Sí, sin duda. Muchas gracias por eso, y la verdad es que me hizo recordar una parte relevante que tenemos hoy en día en SACS cuando hablamos de modernización sin duda de las plataformas, ¿no? Ahora con la plataforma híbrida y SACS Paya, y de repente pueden interpretarse como estos puntos sin duda tecnológicos y técnicos dentro de una institución. Pero también va inmerso esta parte de modernizar en realidad el comportamiento y la toma de decisiones. O sea, es parte porque al final la tecnología es un habilitador, pero realmente lo que queremos es poder ayudar a estas mentes que están tomando decisiones, que están juzgando, que están determinando el futuro de otras personas, a poder tener información realmente asertiva que pueda llevarles a tomar decisiones pues mucho más concretas y que realmente impacte para el bien del otro y al final de la sociedad como tal, ¿no? Que creo que hoy en día es ampliamente necesario porque estamos llenos de un mundo realmente violento, pero creo que también hay una gran bondad desde el lado tecnológico y en los líderes como usted. Y es por eso que me gustaría preguntarle, ¿qué hay detrás de esta inspiración del magistrado, pero también de la persona, de Jorge Ramírez? ¿Qué inspira día a día a llevar y enfrentar todos estos retos penales muchas veces? Yo tendría que decirte que me inspira mi familia, porque veo casos muy terribles y he visto lo peor de la naturaleza humana y he visto lo peor de la naturaleza de nuestra vida social.
y yo quisiera que mis hijos caminaran tranquilos por la calle. Y a veces tengo que tomar determinaciones que tienen que ver más con el proceso que con el hecho. Y entonces, porque hubo un error procesal, tengo que liberar a una persona porque así es el derecho, y sé que es una persona peligrosa y va a andar caminando las mismas banquetas donde caminan mis hijos y donde caminan mis padres. Y entonces para mí es muy complicado tener esta circunstancia. Por eso toda la pasión, todo lo que hago y todo lo que estudio y todo lo que veo, lo hago por mi familia, porque quisiera que desde los que me heredaron lo que hoy tengo hasta lo que yo les voy a heredar a quienes me precedan, tiene que ser una mejor forma de la que recibí, poder cambiar el entorno de la manera en que considero debe suceder. Mira, yo tengo secretarios extraordinarios, con una habilidad mental impresionante, con una forma de ver el derecho que de verdad todos los días me sorprende. Y yo creo que ellos se encuentran con un ser humano cuando platican conmigo y ven a alguien que siente y que le duele y que quisiera ayudar siempre y que quisiera tener la posibilidad de cambiar la situación de lo que está sucediendo en nuestro entorno. Cuando nos combinamos, a veces sacamos resoluciones que han sido trascendentales, no solamente en Chihuahua o en nuestra sala, sino en el país, porque hemos ayudado o nos ha permitido esta propia experiencia de nuestra vida ver circunstancias que no cualquiera puede ver. Entonces no tendríamos que ser seres humanos extraordinarios para poder juzgar. Tendría cualquiera que tenga la responsabilidad de juzgar, tener datos objetivos suficientes para tomar decisiones que le ayuden desde su perspectiva a cambiar el entorno que él quiere cambiar. Eso debería ser el motivo por el que estemos trabajando todo el día, todos los días, de saber que estamos construyendo una sociedad que debe ser distinta a la que encontramos y que va a ser muy distinta en el futuro a la que tenemos, porque esta situación cambia a cada momento, porque hay datos, porque hay formas, porque la sociedad es cambiante, porque somos seres humanos, por muchas circunstancias. No podemos estar esperando que las cosas sucedan como sucedieron antes. Bueno, hasta la forma en que caminamos y nos desarrollamos es distinta a cómo caminaron mis padres y cómo caminan hoy mis hijos. Correcto. Sí, no, la verdad, pues muchas gracias por plantear y por ir cimentando esta nueva forma de impartir justicia en un estado como Chihuahua y en un país como México, que seguramente estoy convencida que va a inspirar a muchas mentes del gobierno o de los gobiernos de otros países. Así que muchas gracias. Y me gustaría cerrar este diálogo preguntándole cómo podría definirse Jorge Ramírez en 3 palabras. Fíjate que soy un hombre muy apasionado en lo que hago. Nunca dejo nada a la mitad. Soy muy apasionado. Soy un hombre muy disciplinado. Siempre me levanto a la misma hora, siempre me duermo a la misma hora. Busco siempre tener un equilibrio en lo que hago todos los días. Y soy un hombre muy comprometido. Cuando abrazo una causa no la puedo soltar, no puedo dejarla de lado. Siempre estoy buscando que las cosas sean para bien y para mejor. Y mira, tengo una gran oportunidad de conocer a presidentes de tribunales, a magistrados, a juzgadores en este país, y sé el liderazgo que ejercen y los he visto cómo trabajan y cómo colaboran. Hemos platicado de este tribunal y a muchos les ha interesado, pero creo que hoy ellos tienen que atender a que hay una nueva forma o una nueva herramienta de la que se pueden hacer llegar para poder hacer mejor su trabajo. Creo que no debería darle miedo a ni un abogado, por supuesto, pero a ningún mexicano, ningún ser humano debería darle miedo de atender a que la inteligencia artificial nos puede dar la posibilidad de que haya una mejor forma de entregar justicia, porque siempre estará la mano de un abogado, porque siempre será un ser humano el que tome la decisión, pero la objetividad de los datos es muy importante para nosotros y ese es un punto en el que vamos avanzando en Chihuahua, en el que creo que podemos lograr una muy buena circunstancia y como les hemos dicho siempre, nos hemos equivocado tanto que les podemos ayudar a que no se equivoquen ustedes. Y ojalá que tengan ese ánimo de contactarnos, de venir, de estar en Chihuahua, de conocer lo que hacemos en el día a día
y que con eso puedan ellos también tomar una decisión de liderazgo que les ayude a hacer una mejor sociedad en la que todos podamos caber democráticamente. Muchísimas gracias, magistrado. Y la verdad es que de manera extensiva del lado de SAS y de la audiencia agradezco realmente, como dice, su pasión, su disciplina, su compromiso por su trabajo, pero sobre todo por este país y esta sociedad, y el saber ir adoptando y agilizando el día a día y optimizarla con tecnología. La verdad es que es algo súper interesante, que espero que esto raro se convierta en algo mucho más común para muchas otras sociedades. Así que, magistrado, muchas gracias, un honor haberlo tenido en este espacio, y pues sobre todo a ustedes les agradecemos el habernos escuchado y compartido con el magistrado Jorge Ramírez este espacio. Nos vemos en el próximo SAS Minds.